Capítulo 4. El modo mayor y los acordes de la escala. El hallazgo de nuestra escala mayor, la secuencia do, re, mi, fa, sol, la, si, cuyas notas se basan en los modos griegos y eclesiásticos, puede explicarse como una imitación de la naturaleza. Intuición y combinación han cooperado para que la cualidad más importante del sonido, sus armónicos superiores, que nosotros representamos como toda simultaneidad sonora sobre la vertical, sea trasladada a la horizontal, a lo no simultáneo, a lo sonoro sucesivo. El modelo natural, el sonido, tiene las siguientes propiedades. 1. Un sonido se compone de una serie de sonidos concomitantes, los armónicos superiores. Forma, pues, de por sí un acorde. Estos armónicos para un sonido fundamental do3 son do4, sol4, do5, mi5, sol5, si bemol 5 entre paréntesis, do6, re6, mi6, fa6, sol6, etc. Número 2. En esta serie, el do es el que suena con mayor fuerza, porque ocurre más veces y porque además es realmente el sonido fundamental, es decir, resuena él mismo. Número 3. Después del do, el que suena más fuerte es el sol, porque aparece antes y con mayor frecuencia que los otros armónicos. Piénsese en este sol 4 como sonido real, no como armónico, como sucede en las formaciones horizontales de los armónicos superiores, cuando por ejemplo se toca la quinta de una trompa en do. Y entonces sus armónicos serán sol 5, re 6, sol 6, si 6, re 7, etc. De donde el presupuesto de este sol 4, junto con sus armónicos superiores, es do 3, sonido fundamental de la trompa. Con lo cual tenemos la circunstancia de que entran en acción los armónicos superiores del armónico superior. Sucede entonces el punto número 4, que un sonido real, por ejemplo sol 4, depende del do 3 situado una quinta baja de dicho sonido. De esto concluimos que el sonido do3 es a su vez dependiente del fa2, que está una quinta por debajo. Si tomamos ahora el do3 como sonido central, podemos representar su situación por dos fuerzas, de las cuales una tiende hacia abajo, hacia fa2, y otra hacia arriba, hacia sol3. Así, sol depende de do en la misma dirección de fa. Es algo semejante a la fuerza de un hombre aferrado a una viga y que contrarrestase así la fuerza de gravedad. Él actúa al mismo tiempo y en la misma dirección con respecto a la viga que la fuerza de gravedad con respecto a él. Pero el resultado es que su fuerza se opone a la de la gravedad y esto nos autoriza a representar ambas fuerzas como opuestas. Quisiera insistir sobre esta peculiaridad y sacar de ella algunas conclusiones. De momento, es importante notar que estos tres sonidos están en una relación muy estrecha, están emparentados. Sol es el primer armónico superior, exceptuando do, la octava, de do, y do es el primero de fa. Este armónico es, pues, exceptuando la octava, el más semejante al sonido fundamental, es decir, el que contribuye más a la caracterización del sonido como consonancia. Habiendo realizado en sí mismos los armónicos de sol, lo mismo podemos hacer con los de fa, ya que fa es a do como do es a sol. Y así se explica que la serie de sonidos que resulta vaya siempre compuesta por los constitutivos esenciales de un sonido fundamental y por los sonidos más afines a este. Estos afines procuran al sonido fundamental un punto fijo, manteniéndole en equilibrio con sus fuerzas, actuando en direcciones opuestas. Esta serie de sonidos se representa como resultado de las peculiaridades de los tres factores, como proyección vertical, como suma. La suma de los armónicos superiores, eliminando los que se repiten, proporciona los 7 sonidos de nuestra escala. Aquí todavía no están ordenados en una sucesión, pero hay que admitir también la actuación de los armónicos superiores más alejados. No es solo una suposición, es una realidad. El oído hubiera podido determinar también la altura relativa de los sonidos resultantes comparándolos con cuerdas tensas
que se alargan o se acortan según el sonido sea más grave o más agudo. Pero podría también fiarse guiado por los armónicos superiores más alejados. La adición de estos da el siguiente resultado. Este resultado es nuestra escala de Do mayor. Aquí se presenta un interesante fenómeno marginal. Los dos sonidos Mi aparecen en la primera octava modificados en Mi bemol y Si bemol respectivamente. Esto explica por qué podría ser discutible si la tercera es una consonancia o no. Y muestra también por qué en nuestro alfabeto musical ocurren el Si y el Si bemol. Podría dudarse, en la primera octava, cuál de ellos es el sonido justo. Nota al pie de página. Si quieres escucharla, dirigite al final del video. La segunda octava, en la que los armónicos de Fa y Do suenen más débilmente, decide a favor del Mi y del Si naturales. Si los pioneros de la música han encontrado esta sucesión por intuición o por combinación, es algo que escapa a nuestro juicio y además no tiene importancia. Entretanto, los teóricos que establecen complicadas enseñanzas pueden discutir si tales pioneros poseían, además de instinto, poder de reflexión. No es imposible que en este caso la verdad haya sido hallada por la razón sola, es decir, que no haya sido solo el oído, sino el cálculo también el que haya hecho el hallazgo. No somos nosotros los primeros que hemos pensado. El descubrimiento de nuestra escala fue una suerte para el desarrollo de la música, no solo por los resultados obtenidos, sino porque habríamos podido encontrar otra escala distinta, otro tipo de sucesión de sonidos, como los árabes, los chinos, los japoneses o los húngaros. El hecho de que la música de estos pueblos no se haya desarrollado en la medida que la nuestra no se debe solo a la imperfección de sus escalas, sino que quizá dependa también de la imperfección de sus instrumentos o de cualquier otra circunstancia azarosa de la que no podemos ocuparnos aquí. En todo caso, el desarrollo de nuestra música no se debe agradecer solo a esta escala. Y ante todo, tal escala no es el fin, la meta última de la música, sino tan solo una etapa provisoria. La sucesión de los armónicos superiores, que ha llevado al oído a descubrirla, contiene aún muchos problemas que requieren detenidos análisis. Si por ahora podemos eludir tales problemas, lo debemos casi exclusivamente a un compromiso entre los intervalos naturales y nuestra incapacidad de utilizarlos. Este compromiso, que se llama sistema temperado, representa una tregua por un tiempo indeterminado, pues esta reducción de las relaciones naturales a las manejables no podrá resistir indefinidamente la evolución musical, y cuando el oído lo exija, se enfrentará con el problema. Y entonces nuestra escala quedará sumida en una ordenación superior, como lo fueron los modos eclesiásticos en los modos mayor y menor. Y no podemos prever si habrá cuartos, octavos, tercios de tono o, como piensa Busoni, sextos de tono, o si iremos directamente a una escala de 53 sonidos, como la establecida por el doctor Robert Neumann. Nota al pie de página. Si quieres escucharla, dirigite al final del video. Quizá una nueva división de la octava no será ya temperada y no tendrá casi nada en común con nuestra escala. A veces surgen intentos para componer con cuartos o tercios de tono, pero esto, de momento, no tiene demasiado objeto, ya que hay pocos instrumentos que puedan ejecutar tal música. Probablemente, cuando el oído y la fantasía creadora estén maduros para ello, tanto la escala como los instrumentos evolucionarán a la par. Tan cierto es que tal movimiento existe hoy, como que terminará por alcanzar su objetivo. Puede ser que sobrevengan muchos inútiles rodeos y errores que lleven a la exageración o al espejismo de haber encontrado por fin lo definitivo, lo inmutable. Quizás se implanten leyes y escalas musicales a las que se atribuya también la validez de un canon estético eterno. Pero, para el que es capaz de ver más allá, esto tampoco significaría el final, pues sabe que todo material es susceptible de arte si es lo suficientemente claro como para elaborarlo de acuerdo con su presunta esencia, pero no tan claro como para no dejar espacio a la fantasía en las zonas inexploradas, a fin de unirse a través de la mística con todo el universo.
Y precisamente esto nos da la esperanza de que el mundo, para nuestro intelecto, seguirá siendo largo tiempo un enigma, y por ello, a pesar de todos los Beckmesser, el arte no ha alcanzado aún su fin. Si la escala es la imitación del sonido horizontalmente, en sucesión, los acordes son la imitación vertical, simultánea. La escala es un análisis del sonido, el acorde una síntesis. Se exige de un acorde que conste de 3 sonidos diferentes. El acorde más sencillo, pues, es aquel que imita los efectos más simples y evidentes del sonido, es decir, la tríada mayor, la fundamental, la tercera mayor y la quinta justa. Este acorde imita la armonía del sonido reforzando los armónicos más próximos y dejando fuera los más lejanos. Indudablemente este acorde es semejante al sonido fundamental, con sus armónicos, pero no más semejante, por ejemplo, que las representaciones humanas de los asirios a sus modelos. No puede decirse hoy con certeza si se ha llegado al uso de esta tríada porque se encontró la posibilidad de añadir a la fundamental primero la quinta y luego la tercera mayor, es decir, por un camino armónico, o porque se condujeron las voces de manera que coincidieron exclusivamente sobre estos acordes. Es probable que estos acordes se consideraran como armoniosos antes de que la escritura polifónica se sirviese de ellos. Pero no podría tampoco excluirse la posibilidad de que las escalas y melodías hayan existido antes que los acordes, y el paso de la monodía a la polifonía puede haberse dado no añadiendo a un sonido o una sucesión de sonidos de la melodía un acorde como acompañamiento, sino de manera que una o dos melodías, de las cuales una podía ser eventualmente la principal, cantasen al mismo tiempo. Pero haya sido de una manera u otra en los comienzos de nuestra música, para la música de hoy, ambos métodos, el armónico y el polifónico, al menos en los últimos 400 años, se han desarrollado por igual, adquiriendo una importancia similar. Por eso, no se deben construir acordes basados en el primero de estos principios y explicarlos como si fueran un producto de generación espontánea, como ocurre la mayor parte de las veces en los tratados de armonía. Ni tampoco debe explicarse la polifonía como mero resultado de la conducción de las voces, que, dentro de ciertos límites impuestos solo por el gusto de la época, no tiene en cuenta la coincidencia de los acordes, como ocurre en el contrapunto. Es más exacto decir que tanto el desarrollo de la armonía por el influjo melódico como el desarrollo de las posibilidades de conducción de las partes por el influjo de los principios armónicos ha resultado no sólo esencialmente modificador, sino en muchos casos absolutamente determinante. Por lo que toda orientación que tome en cuenta solo uno de los dos principios llegará a unos resultados que no podrán ser encuadrados en el propio sistema. Por ello surgen siempre tantas excepciones. Por ello hay tantos casos en los que el profesor tiene que levantar una imprudente prohibición con una autorización dada a regañadientes. Y tantos casos en los que el profesor tiene que decir esto es así y basta, sin poder fundamentar el porqué, obligando al alumno a tomar lo que le imponen sin poder preguntar más que el nombre de la cuestión y nunca su naturaleza. A primera vista parece que esto pudiera contradecir lo que dije en la introducción sobre el cometido de la armonía y lo que diré en el capítulo sobre los sonidos extraños a la armonía. Pero la contradicción es solo aparente, pues cuando digo que esta o aquella sucesión de acordes se explica por causas melódicas, de ninguna manera quiero que el alumno la realice melódicamente solo porque el origen de la sucesión sea melódico, como ocurre con las notas de paso o las de adorno, que podrían considerarse desde hace mucho tiempo como partes constitutivas del acorde si el sistema de notas extrañas a la armonía no fuese tan cómodo. La observación y examen de los hechos armónicos impone necesariamente una visión panorámica. Esta división será tanto más perfecta cuanto más adecuadamente cumpla su cometido. Me parece que el método de enseñanza en uso desde hace tiempo responde adecuadamente a la mayor parte de las cuestiones que pueden plantearse, siempre que se tenga presente que no es un sistema y que solo puede guiarnos hasta cierto punto, y por lo tanto en él basaré mis observaciones. Parte este método de los acordes tríadas fundamentales, es decir, de las formaciones más simples y con coherencia sistemática sigue luego con los acordes de 4 y 5 sonidos
construidos sobre los distintos grados. Y tras de haber mostrado con la cadencia una forma de utilización de los acordes de la escala, estudia los acordes extraños a la escala, explicando su uso en la modulación, etc. Lo que tengo contra este método se verá más adelante, pero hasta cierto punto es utilizable y yo quiero seguirlo en lo posible. El concepto armónico del modo, en toda su extensión, solo puede ser comprendido en su relación con la idea de tonalidad. Por ello, esta debe ser explicada antes que nada. La tonalidad es una posibilidad formal, brotada de la esencia misma de la materia sonora, de alcanzar una cierta totalización gracias a un cierto sentido unitario. Para alcanzar este objetivo es preciso, usando en el curso de cada pieza musical solamente determinados sonidos y determinadas sucesiones de sonidos, y ambas cosas en una cierta ordenación, que la dependencia de la fundamental de dicha tonalidad, la tónica, pueda ser advertida sin dificultad. Me ocuparé más adelante de varios aspectos de la tonalidad, y por eso voy a limitarme aquí simplemente a exponer dos conceptos previos. El primero, que no sostengo lo que al parecer han sostenido hasta ahora todos los teóricos que me han precedido, es decir, que la tonalidad sea una ley eterna, una ley natural de la música, aun cuando esta ley corresponda a las condiciones más sencillas del modelo natural, del sonido y del acorde fundamental. Y segundo, que no obstante es ineludible para el alumno conocer y manejar concienzudamente todo lo que se refiere a la tonalidad y a su fundamentación. Si en una pieza musical aparecen todos los acordes en sucesiones que pueden hacerse depender de una fundamental común, puede hablarse de un despliegue de la idea de sonoridad, que suele pensarse como vertical, en sentido horizontal. Todo lo que sigue deriva de esta concepción básica, procede de ella incluso cuando se opone, la completa, la desarrolla hasta convertirla bajo todos los aspectos en centro, en germen de toda la pieza. Aún el que no crea que tal método expositivo sea condición imprescindible de cualquier exposición, habrá de reconocer su valor. Por ejemplo, no puede comenzarse toda biografía con el nacimiento o con los antecesores del héroe y terminarse con su muerte. Tal uniformidad cerrada no es imprescindible e incluso debe eliminarse cuando se trata de una exposición de distinto carácter, como puede ser, por ejemplo, mostrar determinada fase característica de la vida. Que la dependencia del conjunto del acontecer musical respecto de una premisa básica, es decir, del acorde de tónica, deba ser prescrita como condición ineludible en vista de que, como queda dicho, asegura la eficacia gracias a su unidad formal y está de acuerdo con las condiciones más simples del material sonoro, esto es cosa que podría dudarse al plantear el problema de si corresponde tal tratamiento solo a las condiciones más simples del material sonoro o más precisamente, si puede corresponder también a las condiciones más complejas. Para formarse un juicio sobre esta cuestión, no es necesario ni suficiente pensar en los desarrollos de las sonatas o las ni siquiera en las relaciones armónicas de la ópera de textura trabada. Tampoco es preciso tomar en consideración a la música actual. Basta observar un fragmento de Wagner, Bruckner o Hugo Wolf para experimentar la duda de si la multitud de pasajes de máxima variedad que allí aparecen no responderán al mantenimiento rígido y a priorístico de un mismo sonido fundamental al principio y al fin de la pieza, más que a una necesidad orgánica. De si el uso de esta concepción artística tradicional no obedecerá simplemente a una inercia tradicional, de si la tonalidad no será más que el reconocimiento exterior de unos derechos adquiridos que el brotar de una necesidad constructiva. Pero con los derechos adquiridos ocurre que terminan gastándose. ¿No ha ocurrido eso con los modos eclesiásticos frente a la tonalidad? Hoy nos es muy cómodo decir los modos gregorianos eran innaturales, pero los modos modernos se corresponden con la naturaleza. También en su tiempo se decía que los modos gregorianos coincidían con lo natural. Y por lo demás, ¿hasta qué punto son naturales nuestros modos mayor y menor si son un sistema temperado? ¿Y qué ocurre con aquellas partes que no coinciden con lo natural? De ellas viene justamente la evolución.
En los modos gregorianos había momentos que tendían hacia una resolución, cosa que hoy podemos constatar fácilmente. Nos lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que los acordes finales eran casi siempre mayores, a pesar de que en los modos dórico, eólico y frigio el acorde propio de la escala fuese menor. ¿No parece deducirse de esto como si la fundamental se librase al final de la innatural fuerza que se hacía sobre ella y atendiendo a sus armónicos volviese a su natural sonoridad? Quizá fue esta circunstancia lo que terminó por eliminar las diferencias entre los distintos modos gregorianos, resumiéndolas en dos tipos únicos, el modo mayor y el menor, en los que se contenían las características fundamentales de los 7 modos primitivos. En nuestros modos mayor y menor aparecen síntomas similares, sobre todo la circunstancia de que en cualquier tonalidad, lo que llamamos tonalidad ampliada, con el pretexto de una desviación pasajera, podemos introducir casi todo lo que es propio de otras tonalidades muy alejadas, o el hecho de que la tonalidad puede ser expresada de manera contundente con acordes distintos de los que le son propios sin que por ello quede suspendida. Pero, ¿existe entonces realmente? ¿Realmente, es decir, como realización del sonido fundamental? ¿O queda propiamente con ello, en el fondo, suprimida la tonalidad? De todos modos, es necesario, como he dicho antes, que el alumno aprenda a manejar los conceptos artísticos que han posibilitado la determinación de la tonalidad. La evolución de la música no ha alcanzado aún un estadio en el que se pueda hablar de la desaparición de la tonalidad, y además la necesidad de explicar las condiciones de la tonalidad procede también de la exigencia de estudiar sus efectos en las obras antiguas. El presente nos hace barruntar un futuro libre de las constricciones propias de la tonalidad, pero en el pasado, y aún hoy, ha sido uno de los medios más importantes del arte musical. Uno de los medios que mejor contribuye a asegurar a la obra un orden que corresponda a las necesidades del material, un orden que ilumina el sereno placer de las bellezas contenidas en tales obras. Una de las principales tareas de la enseñanza es despertar en el alumno la comprensión para el pasado y al mismo tiempo abrirle perspectivas para el futuro. Así, la enseñanza puede tener un valor histórico, estableciendo los nexos entre lo que fue, lo que es y lo que presumiblemente será. El historiador puede ser realmente productivo cuando no se limita a ofrecer datos cronológicos, sino que ofrece una concepción histórica, cuando no se limita a enumerar, sino cuando se esfuerza en leer en el pasado el futuro. En nuestro caso, esto significa que el alumno aprenderá las leyes y usos de la tonalidad como si hoy estuvieran en plena vigencia, pero aprenderá también los movimientos que conducen a su supresión. Debe saber que las condiciones para la disolución del sistema tonal están contenidas en los supuestos mismos sobre los que se funda. Debe saber que en todo lo que vive está contenido su propio cambio, desarrollo y disolución. La vida y la muerte están ya en el mismo germen. Lo que hay entre ellas es el tiempo. Así pues, nada esencial, sino solo una medida que se llena necesariamente. Con este ejemplo, aprenderá el alumno a conocer lo único que es eterno, el cambio, y lo que es temporal, la permanencia. Se dará cuenta, así, de que mucho de lo que se ha tenido por estética, es decir, por fundamento necesario de lo bello, no está siempre fundado en la esencia de las cosas, que es la imperfección de nuestros sentidos lo que nos obliga a unos compromisos gracias a los cuales alcanzamos un orden. Porque el orden no viene exigido por el objeto, sino por el sujeto. Que así, esas numerosas leyes que se dan como leyes naturales surgen del deseo de tratar el material de manera más correcta desde el punto de vista artesanal, y que la adaptación de aquello que el artista quiere realmente exponer, la reducción a esa frontera que es la forma artística, solo es obligatoria a causa de nuestra incapacidad para comprender lo indistinto y lo desordenado. La ordenación que nosotros llamamos forma artística no es una finalidad en sí, sino un medio auxiliar. Como tal, debemos aceptarla, pero rechazándola si se nos quiere presentar como un valor superior, como una estética. Esto no quiere decir que deban faltar en una obra de arte el orden, la claridad, la inteligibilidad, sino simplemente que por orden no debemos entender solo aquellas cualidades que nosotros percibimos como tales.
pues la naturaleza es también hermosa cuando no la comprendemos y cuando nos aparece como caótica. Una vez curados de la locura de pensar que el artista crea por razones de belleza, solo la necesidad le obliga a producir lo que quizá designaremos luego como belleza, entonces es cuando se comprende que la inteligibilidad y la claridad no son condiciones que el artista necesita para instalarlas en la obra de arte, sino condiciones que el espectador espera ver satisfechas. En las obras que el espectador conoce hace tiempo, como las obras maestras del pasado, incluso el espectador inexperto encuentra tales condiciones, porque ha tenido tiempo de adaptarse. Pero en las obras nuevas o desconocidas para él hay que dejarle tiempo. Pero como la distancia entre la norma del momento y la intuición precursora y clarividente del genio, aunque es muy grande relativamente, es decir, con relación a sus contemporáneos, es pequeña con respecto a lo absoluto, es decir, con relación al desarrollo del espíritu humano, termina por establecer un nexo que nos acerca a lo que en otro momento nos resultó incomprensible. Cuando se comprende, se buscan las razones, se encuentra el orden, se percibe la claridad, que está allí no por ser una ley ni una necesidad, sino por casualidad. Y lo que tenemos por leyes son quizá solo leyes que nos permiten comprender, pero no leyes que fundamenten la obra de arte. Y lo que creemos ver en la obra de arte puede ser semejante a lo que contemplamos en un espejo, que creemos vernos en él a pesar de que no estamos dentro. La obra de arte puede reflejar lo que se proyecta sobre ella. Las condiciones que en ella instaura nuestro entendimiento pueden ser un reflejo de nuestra propia naturaleza. Este reflejo no muestra el plan de orientación de la obra de arte, sino el plan de nuestro método de orientación. Pero entonces también la obra de arte está con respecto a su creador en la misma relación, reflejando en ella lo que él mismo ha visto y por lo tanto las leyes que cree percibir no son propias de la obra de arte, sino sólo de su imaginación. Y su opinión sobre sus propias intenciones formales podría ser tenida poco en cuenta, pues podrá ser exacta subjetivamente, pero no objetivamente. Basta solo lanzar una mirada sobre el espejo desde otro ángulo para poder creer que vemos la imagen de la obra, ya que ahora será distinta de la precedente. Pero es siempre la del espectador. Se podría suponer que el espectador no ha de ver algo completamente diverso de la obra de arte misma, ya que entre objeto y sujeto hay una interacción. Pero la posibilidad de error sigue siendo muy grande, porque no podemos acallar la duda de si el presunto orden que se contempla no será el del propio sujeto, aun cuando no se pueda conocer exactamente la circunstancia del contemplador. Ciertamente no puede afirmarse que baste cumplir tales leyes, que como acabamos de ver, pueden quizá originarse solo en la circunstancia del espectador, para asegurar el nacimiento de una obra de arte. Además, porque estas leyes, aunque fueran verdaderas, no son las únicas a las que obedece la obra de arte. Pero aun cuando su seguimiento no ayudase al alumno a conseguir claridad, inteligibilidad y belleza, al menos pueden posibilitarle impedir la oscuridad. El objetivo de una obra de arte depende también de otras condiciones que no se expresan por leyes y que no se pueden alcanzar por el camino de la ley. Incluso lo negativo mismo puede ser provechoso, pues el evitar ciertos obstáculos que presumiblemente entorpecen el nacimiento de la obra artística sirve al alumno para darle una base. No una base que estimule su creación, sino que la regule, si es que puede regularse. Y si se tiene en cuenta todo esto, la enseñanza puede alcanzar aún otra meta, guiar al alumno a través de todos estos errores que trae consigo el camino del conocimiento, tropezando con ellos, es cierto, pero quizá también con la verdad. Pero en todo caso, aprenderá a conocer el procedimiento de la búsqueda, los métodos mentales, las clases de errores, el modo con que pequeñas verdades de validez limitada se convierten en falsedad absoluta al ser insertadas en un sistema. En una palabra, aprenderá a conocer todo lo que constituye nuestra manera de pensar. Por ello, no está fuera de lugar enseñarle a amar sus propios errores, siempre que originen un trabajo mental, un movimiento, una agitación de la materia espiritual. Y así aprenderá también a amar las obras del pasado, incluso aunque no pueda utilizarlas de manera inmediata en su propia vida,
y deba transponerlas para obtener de ellas un uso provechoso y a distancia. Aprenderá a amarlas, porque, verdaderas o erróneas, hallará que han brotado de la necesidad, y verá la belleza en su eterno rodeo hacia la verdad, y comprenderá que el cumplimiento es la meta del deseo, pero quizá el final de la belleza. Y comprenderá que la armonía, proporción, no es la inmovilidad de unos factores inertes, sino el equilibrio de fuerzas en una tensión máxima. Y esta enseñanza debe conducir a la vida, donde se dan estas fuerzas y estas batallas. Representarse la vida en el arte con su movilidad, con sus posibilidades de cambio y con sus necesidades. Reconocer en la evolución y en la mutación la única ley eterna. Todo esto será más fructífero que suponer un término a la evolución, porque así el sistema se redondea. Pasaré pues siguiendo las huellas de los antiguos y señalando sus errores con atención, con la conciencia de que con la discusión de tales conceptos, aun cuando hoy su empleo haya pasado a un segundo término, el alumno obtendrá una utilidad en el sentido antes apuntado. En las páginas que siguen, por ejemplo, me propongo la consecución de la tonalidad con todos los medios imaginables, y espero poder indicar algunos que quizá hasta ahora no han sido mencionados. Nota al pie número 1, correspondiente al capítulo 4, el modo mayor y los acordes de la escala. Esto explica quizá también el porqué de los modos gregorianos. Se sentía el efecto de una fundamental, pero no se sabía cuál era, y por eso se probaba con todas. Y las alteraciones son quizá componentes del modo elegido, pero que no formaban parte del modo natural originario. Nota al pie número 2, perteneciente al capítulo 4, el modo mayor y los acordes de la escala. El doctor Robert Neumann me comunica, entre otras cosas, lo siguiente. Teniendo en cuenta y utilizando como armonía un número cada vez mayor de las combinaciones posibles con los 12 sonidos de la escala cromática temperada, se agotará gradualmente el repertorio de las posibilidades no usadas y finalmente las necesidades de una nueva armonía y de una nueva melodía romperán las barreras del sistema. Se podrá entonces llegar a nuevos sistemas temperados cuyos grados cromáticos estén más próximos entre sí, y quizá se llegue por último a una absoluta libertad en el uso de todos los intervalos imaginables, es decir, de todas las frecuencias. La subdivisión de la octava en 53 partes iguales, por ejemplo, es un nuevo sistema temperado que un día podría llegar a tenerse en cuenta como posibilidad práctica, si se diera el caso de que la música evolucionase hasta el punto de necesitar un sistema de sonidos 4 veces más ricos que el actual, o mejor aún, de necesitar que los intervalos fundamentales determinados por los primeros armónicos superiores tuvieran un sonido lo más puro posible, sin tener que renunciar a la comodidad de un sistema temperado. Los grados intermedios entre la subdivisión de la octava en 12 y en 53 partes serían subdivisiones por los múltiplos de 12, es decir, en 24, 36 y 48 partes iguales, ya que otro tipo de división no originaría quintas lo suficientemente puras. Lo más evidente es la división de cada semitono en 2 partes iguales, de manera que la octava quedaría fraccionada en 24 partes. De aquí, por una división semejante, podría obtenerse un fraccionamiento en 48 partes. 1 sobre 48, 1 sobre 53 de octava son cantidades casi iguales y la división en 53 sonidos es superior a la división en 48, ya que produce consonancias más puras. El sistema de 48 sonidos, naturalmente, se basa en los mismos intervalos que nuestro sistema de 12, del que deriva. Nuestra quinta temperada es, sin duda, pura, pero la del sistema de 53 sonidos es casi 28, 2 sobre 3 más pura. La tercera es casi 9 veces más pura que la actual y por ello más pura que la quinta actual, que es solo 7 veces más pura que la tercera.
El músico de nivel medio se reirá de este razonamiento y no comprenderá su objeto. Sin embargo, es evidente que los armónicos que han llevado a la división por 12 de la consonancia más sencilla, la octava, pueden producir ulteriores diferenciaciones del sonido más adelante. Una música como la de hoy, que no ha profundizado aún en absoluto sobre la esencia del sonido, parecerá a nuestros descendientes tan imperfecta como podría parecernos a nosotros una música que no diferenciara más del intervalo de octava. O bien, para emplear una comparación que debe meditarse para comprender cuán exacta es, una música que no tuviera en su sonoridad perspectiva ni profundidad, como ocurre con la pintura japonesa, que carece de profundidad por faltarle la perspectiva y que por ello parece primitiva en comparación con la nuestra. Las cosas cambiarán, pero no tan deprisa como algunos piensan, y además cambiarán por otras razones, no por causas exteriores, sino por motivos internos, no por imitación de modelos preexistentes ni por una conquista técnica, pues no es una cuestión material, sino espiritual, y será el espíritu quien la lleve a término. La moda de los últimos años, oponer a la cultura europea la de los pueblos más antiguos, orientales y exóticos, parece también querer introducirse en la música. Pero, por grandes que sean las conquistas de estos pueblos, representan siempre o el perfeccionamiento de un estadio de desarrollo inferior o la degradación de un estadio superior al nuestro, y la verdadera relación de estas culturas con la europea y viceversa se puede comparar con la que existe entre el correo a caballo y el telégrafo óptico, y entre este y la telegrafía sin hilos, así como la forma más primitiva de la segunda modalidad citada sobrepasa en velocidad a la forma más perfecta posible de la primera, la forma más primitiva de la tercera es superior a la más elevada de la segunda. Claro que, si en el campo de la técnica, y a veces en el de los logros culturales y espirituales, puede casi siempre establecerse una jerarquización, no ocurre lo mismo en el terreno musical, donde tendríamos que preguntarnos, como primera dificultad, cuál es el criterio que distingue la civilización superior. Supongamos que la escala muy subdividida sea un estadio superior de evolución. Entonces, ese gran número de grados originará tal cantidad de posibilidades melódicas que con toda probabilidad no basta todo el tiempo que tal música lleva de ventaja a la nuestra para superar el número de combinaciones monódicas de la música occidental. Y para tal música cualquier forma de polifonía sería, en el mejor de los casos, un estadio inicial semejante a aquel en que se encontraba la música europea hace siglos. Entretanto, nuestra música ha agotado casi por completo las relaciones entre los 7 sonidos de la escala, no solo en una voz, sino en múltiples voces, desarrollando al mismo tiempo la lógica de la construcción motívica, y está ahora ya en condiciones de trabajar con los 12 sonidos de la escala cromática. Admitamos que con combinaciones más primitivas sea posible la expresión de igual manera que con combinaciones más evolucionadas. Pero esto vale igualmente para nosotros y por lo tanto solo un ensanchamiento del ámbito de nuestro pensamiento podrá traernos un ulterior desarrollo. No debe desatenderse el hecho de que una sucesión de sonidos es ya, hasta cierto punto, una idea musical, y de que por lo tanto el número de estas ideas aumentará al aumentar el número de sonidos de que se disponga. Pero 12 sonidos, que mediante la segunda dimensión, la polifonía, han de elevarse al cuadrado, darán evidentemente el mismo número de combinaciones que 24 sonidos empleados monódicamente en una sola dimensión. Y esto es un número suficiente como para que no haya de sentirse por ahora la necesidad de una escala que tenga mayor número de grados. La cosa presenta un aspecto diferente si consideramos como estadio superior no el número de sonidos de la escala, sino la polifonía misma, el empleo de varias voces para expresar la idea musical y sus ramificaciones. Habrá de admitirse que este procedimiento de expresión es, al menos, más concentrado, ya que distribuye en el espacio simultáneamente una parte de lo que quiere expresar, en tanto que el procedimiento monódico requiere mayor tiempo. Si consideramos que junto a las exigencias de nobleza, que son la distinción, la rareza y la verosimilitud, sólo la intensidad puede valer como criterio del verdadero arte, entonces es evidente que pueden rechazarse tranquilamente las teorías de los que han recomendado a la pintura y a la escultura imitar el arte exótico y primitivo, incluso la plástica negra y el dibujo infantil.
y especialmente las teorías de los que, careciendo de ideas y de facultad de ideación, quieren privar al lenguaje de su propia noción, reduciéndolo a un arte basado en los cuartos de tono. Se trata de gente moderna, ya que no saben bien a dónde se dirigen, pero sin porvenir. Pues encontrar el momento justo es más importante para los hombres del futuro que para los modernos. Quien augura que va a llover y no acierta cuándo es un mal profeta, un médico que hace enterrar a uno que todavía no está muerto, o una mujer que da a luz un niño que no está aún en condiciones de vivir, adelantan el tiempo de una manera poco ejemplar. No es solo el contenido, sino el tiempo lo que hace a la música, y es síntoma típico de los aficionados en todos los terrenos y direcciones que les halle la sensibilidad al menos por uno de los dos factores, el sonido o medida de tiempo.